Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes, Inge. tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Señorita Buenas Susan, tardes, Inge. Carlos, Buenas Joaquín, tardes, Inge. señorita Buenas Lisette, tardes. Carlos, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, Inge. Alfredo, Gerson, Buenas buenas tardes, tardes. Inge. Vamos a continuar con el desarrollo del capítulo 3. Entonces, voy a compartir la pantalla de mi tablet para mostrar ejemplos con relación al cálculo de fuerza electromotriz cinética y fuerza electromotriz estática. Y el tercer caso también, cuando se tiene un campo magnético variable en una espira donde el área se mueve o es variable. Entonces, para ello voy a compartir la pantalla de mi tablet. Una consulta, ¿han pasado la auxiliatura antes de compartir la pantalla de mi tablet? Sí, Inge. ¿Y cuál es el nuevo horario que han tomado, que han decidido en el cambio de horario? ¿Qué día va a Dijo ser el Inge horario que de las lo clases? consultaría con usted el día jueves, dijo. Que lo consultaría con usted. Jueves y el horario. Eso dijo Inge que lo consultaría No, con usted, el horario. dijo que iba a mandar Mm, un formulario para ver la mayoría si tomamos, pero era el jueves una tentativa. ya, el jueves, porque yo necesito comunicar ese nuevo horario a la dirección de curso básico. Por eso consultaba. Entonces voy a contactarme con el auxiliar y necesito saber también el día de clases para coordinar con el auxiliar. Entonces va a ser el día jueves y el horario van a definir todavía, ¿no? Según el resultado del formulario. Sí, Inge. Ya, gracias por el dato. Entonces nosotros vamos a continuar del capítulo 3. Para ello, como habíamos indicado, voy a compartir la pantalla de mi tablet. Por favor, les ruego esperar un momento. Tengo problemas para acceder al enlace con mi tablet. Estoy intentando, pero no puedo abrir ese archivo de enlace.
Pueden ver la pantalla de mi tablet. Sí, Inge. Sí, se ve, Inge. Muchas gracias. No sé, gracias, Gerson. Creo que hay un problema en la conexión de Internet, pero esperemos no tener problemas. Vamos a realizar ejemplos utilizando la ley de Faraday para el cálculo de la fuerza electromotriz y vamos a aplicar también los conceptos desarrollados en el último día de clases, el día de ayer, ¿no? Con relación a la ley de Faraday, flujo magnético y la ley de Lenz. Entonces, este ejemplo es un ejemplo base donde se desea mostrar las diferencias entre fuerza electromotriz estática, fuerza electromotriz cinética y cuando la fuerza electromotriz no corresponde a ninguno de los dos casos, ¿no? Entonces, podemos indicar lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer la lectura del ejemplo. Ejemplo 1, una base conductora que puede deslizarse libremente sobre dos rieles conductores, como se muestra en la figura. En esta base conductora dice calcular el voltaje inducido en la base. Entonces acá tenemos la base conductora, por si acaso. Esta es la base conductora que puede deslizarse sobre esos dos rieles, ¿no? Aquí tendríamos riel 1 y el segundo, los dos rieles, ¿no? Entonces en la figura se muestra, además me dan el sistema, esto es sistema de coordenadas, acá tenemos el eje X en forma vertical hacia abajo, el eje Y en forma horizontal de izquierda a derecha, y el eje Z está saliendo del plano de la pantalla que ustedes están observando. Con relación a esa figura, me pide realizar los siguientes cálculos. Dice, inciso A, decía, ¿no? Calcular el voltaje inducido en la base, inciso A, si la base es estacionaria en Y igual a 8 centímetros y el campo magnético es variable según esta función, 4 por 10 a la menos 3, coseno de 10 a la 6 por T, teslas. Inciso B, si la base se desliza con una velocidad de 20 metros por segundo en dirección de J y el campo magnético está dado por esta expresión. E inciso C, si la base se desliza con una velocidad de 20 metros por segundo y el campo magnético ahora es función del tiempo. En el inciso B, el campo magnético es constante. Entonces, con estos datos, calcular la fuerza electromotriz inducida en esa base. Entonces, vamos a, en primera instancia, determinar qué tipo de fuerza electromotriz sería y posteriormente aplicar la ecuación correcta para este caso, ¿no? Entonces, recordando, si recordamos la ley de Faraday y la ecuación en forma integral de la ley de Faraday, voy a anotar acá, fuerza electromotriz es igual a circulación alrededor de un camino cerrado de B vectorialmente campo magnético, escalarmente dl, e igual a menos derivada respecto del tiempo de la integral doble alrededor de una superficie de B escalarmente ds. Esta ecuación la habíamos denominado ley de Faraday en forma integral, ¿no? Y hemos indicado que vamos a utilizar uno de los términos de esta ley según tengamos fuerza electromotriz estática o cinética. Entonces, para el inciso A, vamos a decir solución, inciso A, si la base es estacionaria en Y igual a 8 centímetros, entonces me indican que aquí tenemos Y igual a 8 centímetros y B es función del tiempo, está dado por esa expresión. Entonces, acá podemos
verificar que el área va a ser constante y el campo magnético va a ser función del tiempo. Entonces, esta fuerza electromotriz, determinada de esta forma, correspondería al primer caso, donde vamos a decir, tenemos fuerza electromotriz estática. Entonces, acá vamos a decir, la fuerza electromotriz va a ser fuerza electromotriz estática o de transformador. Por lo tanto, la ecuación que se recomienda utilizar una vez que se identifica claramente, si podemos identificar claramente estos dos aspectos, se utiliza la ecuación de fuerza electromotriz estática. Si no, se utiliza la definición general, ¿ya? Entonces, para este caso, recuerdan, fuerza electromotriz era igual a menos integral doble alrededor de la superficie que encierra el circuito de derivada parcial de B respecto del tiempo escalarmente ds. Entonces, para poder utilizar esta ecuación, tengo que calcular la derivada parcial de B respecto del tiempo. Puedo evaluar, si desean, ese término en primer lugar, derivada parcial de B respecto del tiempo. Sería igual a 4 por 10 a la menos 3 por 10 a la 6. Sería 4 por 10 a la 3. Derivada de la función seno va a ser, de la función coseno va a ser seno de 10 a la 6t en k, ¿no? Y con un signo menos, ¿no? Con su respectivo signo menos. Entonces, acá pondríamos ese signo menos, que no lo había notado. Entonces, esa sería la derivada y se emplazaría en esa ecuación para el cálculo de la fuerza electromotriz. Entonces, decimos, fuerza electromotriz va a ser igual a menos con menos, va a ser positivo. Entonces, tendríamos integral alrededor de la superficie que encierra el circuito de 4 por 10 a la menos 3 seno de 10 a la 6t en K, escalarmente ds, para el sistema de coordenadas que he definido sería dx, dy, o para el sistema de coordenadas que me han dado, en K, ¿no? Ese sería el diferencial de área para el plano de la espira. Tal que K escalarmente K va a ser igual a 1. Entonces acá en la mente nomás evaluaría este producto escalar, K escalarmente K va a ser igual a 1, de tal forma que me va a quedar la siguiente ecuación escalar. Fuerza electromotriz va a ser igual a, voy a sacar la constante, 4 por 10 a la menos 3. La función seno de Wt es función del tiempo y no de x ni de y, entonces sale también de la integral. Seno de 10 a la 6t, integral, tendría ya diferencial de x y diferencial de y, integral en x desde 0 hasta 0,06 metros, diferencial de x, integral de y igual a 0 hasta 0,08 de en y, si quedaría, y tendríamos acá que esta integral va a ser igual a 0,08, esta 0,06, de tal forma que ahí tendríamos 6 por 8 multiplicado por 10 a la menos 4. Entonces, anotamos ese valor de la integral y reemplazamos en nuestros cálculos. Entonces, anotamos y diríamos fuerza electromotriz va a ser igual a 4 por 10 a la menos 3, 6 por 8, 48, por 10 a la menos 4,
seno de 10 a la 6 t volt. Ese sería el resultado que obtenemos para este caso. Entonces, multiplicando 48 por 4, 192, por 10, acá, por si ¿No acaso, sería a la más 3? aquí, ¿no? Más 3, muchas gracias. Más 3, más 3. Entonces tendríamos 192 por 10 a la menos 2. Entonces, muchas gracias por la aclaración. Fuerza electromotriz sería igual a 19,2 seno de 10 a la 6t voltios. Entonces, operando, multiplicando, considerando ese signo positivo de 10 a la más 3, yo había considerado menos 3, tendríamos ese resultado para el primer inciso. Entonces, ese sería el cálculo del primer inciso, fuerza electromotriz estática o de transformador, aplicando la ecuación que se recomendó en la clase anterior, se obtiene ese valor de fuerza electromotriz. Inge, disculpe, en el enunciado dice 4 por 10 a la menos 3. Sí, está bien, 4 por 10 a la menos 3 en el enunciado. Perdiendo, ¿no? Ya, está bien. En la derivada de la función coseno, aquí tenemos 10 a la 6. Ese 10 a la 6 sería W o omega para ustedes, que va a Sí, ir a multiplicar, ¿no? Y por eso se ha vuelto 10 a la 3 positivo. ¿Estamos de acuerdo? sí, ingeniero, voy a disculpar. Ya. No, pero está bien su intervención. Por favor, les ruego que me sigan. Ahora vamos a hacer cálculos numéricos en muchos de los ejemplos. Les voy a rogar que me sigan con su calculadora y me vayan siguiendo en la resolución. Está bien, a mí me interesa que participen. No importa si se equivocan, pero la idea es que yo tenga esa certeza de que me están siguiendo. Entonces les dejo un minuto con la pantalla de este ejemplo que estamos resolviendo y posteriormente voy a pasar a la siguiente página, considerando que ustedes están tomando sus apuntes, ¿no? Y yo, perdón, ¿podría volver a repetir lo del signo? Ya. Entonces, aquí abajo lo voy a hacer, ¿ya? B era igual a 4 por 10 a la menos 3 coseno de 10 a la 6 t en K, ¿no? No estoy anotando las unidades de Tesla. Entonces, derivada de B respecto del tiempo sería igual a 4 por 10 a la 3 por 10 a la 6 menos seno de 10 a la 6t, ¿no? Esa sería la derivada que realizamos, ¿no? En función del tiempo. Entonces acá tendríamos el signo negativo, 4 por 10 a la, esto era menos, ¿no? Menos 10, perdón, 4 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 por 10 a la 6, tendríamos 10 a la 3 positivo, seno de 10 a la 6 t. Ese era el procedimiento que hemos seguido, por si acaso. ¿Ya? El signo positivo del exponente de 10, porque ya ha cambiado a más 3, yo directamente lo he multiplicado, he dicho 10 a la 6 por 10 a la menos 3, 10 a la más 3. Espero que quede claro. Está bien, gracias. Entonces, le estoy dejando la pantalla para que ustedes copien o le tomen una captura.
Inge, ¿sí? el P es una función de T. Sí. Acá el campo magnético es función del tiempo, varía en el tiempo según esta función. Es 4 por 10 a la menos 3, coseno de 10 a la 6, T. Es función del tiempo para el inciso A. ¿Está claro? Sí, Inge. Por eso hemos dicho acá, área constante y B función del tiempo. Hemos observado que el B es función del tiempo y el área es constante porque dice que la base se queda en Y igual a 8 centímetros. Ahí está en reposo. Supuestamente acá tenemos campo magnético B en un instante de tiempo que va a estar saliendo, ¿no? Este sería el campo magnético. Por si acaso, si desean, si podemos anotarlo. B está saliendo del plano de la pizarra en un instante determinado de tiempo. Entonces, las líneas de color verde son solo para aclarar, para contextualizar el punto donde estoy considerando el desarrollo de la clase. Va a ser así durante toda la materia. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, Inge. Ya. Conforme más ejercicios resolvemos, mejor. Entonces les voy a pedir que tomen sus apuntes lo más rápido posible. El inciso B indicaba calcular la fuerza electromotriz. Si la barra se desliza con una velocidad de 20 metros por segundo en J, acá tal vez no está claro, esto es en J, y B es igual a 4 por 10 a la menos 3 teslas en K. Entonces acá podemos indicar lo siguiente. Entonces, en este caso, vamos a tener una velocidad V en ese sentido. La barra se mueve y el campo magnético es constante. Entonces tenemos campo magnético acá. Voy a dibujar estas líneas de campo magnético. Y así, ¿no? Esto es B. Con fines didácticos voy a considerar algunas líneas más por acá. ¿Ya? Entonces, en todo el trayecto de la barra, supuestamente, así hay campo magnético, ¿no? Con ese valor de 4 por 10 a 4 militeslas, ¿no? Ese sería el valor de B. Entonces el campo magnético está saliendo de el plano el plano XY. Con esa consideración, ahora realizamos las observaciones con relación al área y el campo magnético. Siempre recomiendo que realicen esa observación. Entonces decimos, el campo magnético es constante, ¿no? Y el área es variable. ¿Por qué? Llegado un momento, esta barrita, llegado un momento, esta barrita se va a mover supuestamente hasta acá, ¿no? Con la misma velocidad. Ahí lo voy a poner con líneas punteadas. Ese punto se va a mover, entonces el área va a ir variando. Entonces ahí le pondré con fines didácticos. En algún instante de tiempo, seguro la barrita va a llegar ahí, con una velocidad V, si se está moviendo, ¿no? Entonces, el área inicial era este trozo, este segmento, y si se mueve con velocidad V, ahora el área total del circuito ya ha cambiado. Entonces, el área es variable. Entonces, si eso es cierto, tal como estoy analizando, entonces voy a decir, entonces tengo fuerza electromotriz cinética. Entonces, en la ley de Faraday, hemos indicado que vamos a utilizar la primera parte de la ley de Faraday en forma integral, que hemos anotado hace un momento. Fuerza electromotriz va a ser igual a circulación alrededor de un camino cerrado de
velocidad vectorialmente campo magnético, escalarmente dl. Y esta integral se realiza alrededor del segmento que se mueve, pero eso vamos a demostrar a continuación. Entonces, solo por esta primera vez vamos a generar la curva cerrada C. Generalmente no se considera, como van a saber posteriormente. Entonces, la curva cerrada C va a ser, aquí voy a poner punto y coma, esa curva cerrada C va a ser la suma de las longitudes L1 más L2 más L3 más L4. ¿Cuáles son esas longitudes? Estos segmentos. ¿Sí? Este segmento va a ser L1, este segmento L2, este segmento L3 y este segmento L4. Entonces, ese va a ser el segmento L1, L2, L3, L4. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a integrar en el mismo sentido, se recomienda integrar en el mismo sentido de la corriente inducida. Entonces, para determinar el supuesto sentido, si está sobre el conductor que se está moviendo el producto vectorial velocidad cruz campo magnético, el sentido de la corriente se identifica fácilmente. Entonces, para determinar el sentido de la corriente inducida acá, vamos a calcular el sentido de este producto vectorial y me va a indicar el sentido de la corriente inducida. Entonces, para ello, yo diría, voy a trazar 3 líneas ortogonales y sobre estas líneas voy a colocar los vectores de interés. Los vectores de interés serían el vector campo magnético, que en este caso está saliendo, campo magnético B, saliendo del plano de la pizarra, la velocidad, que está en este sentido, velocidad, y velocidad cruz campo magnético sería un vector que va a estar en este sentido. Velocidad cruz campo magnético. Este sentido lo determinan por el sentido de al revés, ¿no? Eso sería campo cruz. Entonces, rectificaremos. Velocidad cruz campo magnético es hacia abajo. Velocidad cruz campo magnético. Con la regla de la mano derecha, ustedes determinan es la dirección de ese producto vectorial. Entonces, velocidad cruz campo magnético va a tener sentido hacia abajo, por lo tanto, el sentido de la corriente inducida sería hacia abajo en la basita, inducida. Ese sería el sentido de la corriente inducida hacia abajo, generando una fuerza electromotriz con la siguiente polaridad, más abajo y negativo en la parte superior. Esa sería la polaridad de la fuerza electromotriz. Les voy a dibujar nuevamente la basita aquí abajo, solo con fines didácticos. Entonces, en la basita, que he dibujado en la parte superior, dice la corriente inducida va a ser hacia abajo, y inducida, y la polaridad va a ser más menos fuerza electromotriz, ¿no? Esa sería la polaridad de la fuerza electromotriz inducida. Por si acaso, esta basita va a actuar como una pila, y en una pila es un elemento activo, siempre del polo positivo sale la corriente. Para colocar la polaridad, eso tienen que considerar, ¿no? Ustedes tienen que asociar esto con una fuente de tensión, con esta simbología, ¿no? Más, menos, ¿no? Y ustedes saben que del polo positivo saldría la corriente, ¿no? O si utilizan la otra notación, para la fuente continua, esa también es la notación válida, el lado más largo es positivo y el lado más cortito negativo. Y entonces acá la corriente va a salir así. Para los elementos activos del polo positivo sale la corriente. Entonces esa sería la polaridad de la fuerza electromotriz en mi basita y de la corriente inducida. Positivo abajo y negativo arriba. Entonces voy a integrar en sentido antihorario. Una vez que ya he determinado el sentido de la corriente inducida,
voy a integrar en sentido antihorario. Entonces, las notaciones, voy a cambiar mis notaciones, ¿ya? Aquí, de los subíndices de L, por si acaso. Como va a ser en sentido horario voy a integrar, entonces voy a denominarlo L1, este trozo va a ser L2, este segmento L3 y este segmento L4. En ese orden voy a integrar, de tal forma que la fuerza electromotriz, acá, fuerza electromotriz va a ser igual a integrar alrededor de un camino cerrado de B escalarmente dl, pero esa integral sería igual a integral alrededor de L1 de B vectorialmente campo magnético escalarmente dl más integral alrededor de L2 de velocidad vectorialmente campo magnético escalarmente dl más integral alrededor de L3 de velocidad vectorialmente campo magnético escalarmente dl más integral alrededor de L4 de velocidad vectorialmente campo magnético escalarmente dl. Ese sería el procedimiento que tendría que seguir. Pero acá voy a observar el siguiente detalle. Los segmentos de los conductores L2, L3 y L4 no se mueven, o sea, su velocidad es cero. Por lo tanto, en L2 velocidad es cero, en L3 velocidad es cero, en L4 velocidad es cero. Como no se mueven, entonces su velocidad es cero. Solo el segmento L1 se mueve. Por lo tanto, la fuerza electromotriz se reduce a esta expresión. Va a ser igual a integral alrededor del segmento que se mueve, L1, de velocidad vectorialmente campo magnético escalarmente dl. Esa sería la integral. Entonces, y dl voy a integrarlo en sentido antihorario. ¿Qué es lo que estoy indicando? Voy a recorrer en sentido antihorario. Entonces, nuevamente graficando mi espira, solo con fines didácticos acá, para aclarar ese aspecto de dl. Esta es mi espirita. Entonces, en esta mi espira dice que le estoy indicando yo que voy a integrar, mi elemento dl va a tener este sentido, el mismo sentido de la corriente inducida, que va a ser dl, abajo, hacia abajo, ¿no? De tal forma que el producto vectorial también es hacia abajo. Entonces, si anoto vectorialmente, tendría esta operación. Fuerza electromotriz va a ser igual a integral alrededor de L1 de velocidad vectorialmente campo magnético. Sería módulo del primer vector, módulo del segundo vector, seno de 90 grados, ambos vectores forman 90 grados, por un vector unitario en dirección del eje X, que sería I. Escalarmente dl en I también, porque estoy integrando en sentido antihorario. En sentido horario, perdón, ¿no? Hacia abajo, que tiene la dirección del eje X. Y acá nuevamente, I escalarmente I va a ser igual a 1. De tal forma que esta ecuación queda de la siguiente forma. Esto va a ser igual a integral alrededor de L1 de velocidad campo magnético dl. Velocidad es constante, campo magnético es constante. Entonces diríamos fuerza electromotriz es igual a velocidad campo magnético integral alrededor de L1 de dl. Y esta longitud, esta integral va a ser igual a 0,06 metros, ¿no? Porque es de 0 a 0,6. La longitud del trozo en el cual se induce es esa longitud. Reemplazando datos, aquí diríamos, esto va a ser igual a velocidad, módulo de la velocidad vale 20, módulo de B vale 4 por 10 a la menos 3, multiplicado por 6 por 10 a la menos 2. De tal forma que la fuerza electromotriz va a ser igual a este producto. Voy a rogarles que siempre tengan a la mano sus calculadoras.
Y este resultado sería igual a 4.8 por 10 a la menos 3 voltios. Entonces vamos a tener como resultado 4,8 por 10 a la menos 3 voltios. Con fines didácticos, me lo estoy dibujando más abajo, he movido el texto para ponerle un recuadro. Entonces, ese sería el cálculo de la fuerza electromotriz cinética o de movimiento. Como pueden observar acá, la basita, en la base se genera área variable por movimiento. Entonces, y el sentido de la corriente inducida lo hemos calculado en este caso determinando el producto vectorial velocidad cruzcampo magnético, que sería hacia abajo, ¿no? Un vector que va hacia abajo. Pero, solo por ser la primera vez, voy a determinar también la fuerza, el sentido de la corriente inducida, considerando la ley de Lenz. Podemos realizar el siguiente ejemplo. Entonces, solo para determinar el sentido de la corriente inducida utilizando la ley de Lenz, seguiría el siguiente procedimiento. Voy a borrar algunos textos que no me interesan para este caso, entonces todavía supuestamente no sé cuál es el sentido de la corriente inducida ni del voltaje. Entonces voy a realizar el análisis siguiente. Aplicando la ley de Lenz, determinaría el sentido de la corriente inducida de la siguiente forma. Ustedes me van a ayudar, por favor, ¿ya? ¿Recuerdan qué dice la ley de Lenz? La ley de Lenz dice, el sentido de la corriente inducida es tal que trata de mantener el flujo magnético inicial. Vamos a suponer que la barrita se mueve de A a B, ¿no? O sea, en la gráfica se mueve así, ¿no? Pero yo voy a considerar que esos dos puntos estoy considerando. Se mueve de A a B. Según la gráfica, el flujo magnético inicial, voy a suponer, ¿ya? Flujo magnético inicial es igual a 6, proporcional, vamos a poner, ¿ya? Aproximadamente igual a 6 líneas de campo magnético. Estas son las 6 líneas de campo magnético. Y cuando se mueve hacia B, van a entrar estas dos líneas más. Entonces, el flujo magnético final va a ser aproximadamente igual a 10 líneas. Entonces, el flujo magnético ha aumentado, ¿no? El flujo magnético final es mayor al flujo magnético inicial. Ha habido un incremento de flujo magnético. La corriente inducida tiene que ser tal que el flujo magnético tiene que tratar de mantener el flujo magnético inicial. Entonces, ¿cuál sería el sentido de la corriente inducida, considerando este aspecto? Entonces, estas son las nuevas líneas de campo magnético que aparecen, ¿no? Estas. Tiene que tratar de anular esas líneas. Entonces, la corriente inducida tiene que tratar de anular estas nuevas líneas que están apareciendo. El campo magnético inducido, generado por la corriente inducida, tiene que tratar de anular estas nuevas líneas. De tal forma que acá debe de estar entrando el campo magnético para que vectorialmente se anulen. Ese sería campo magnético inducido. Y por acá tendría que estar saliendo, B inducido, ¿no? Este sería el sentido del campo magnético inducido. Para que trate de reducir el flujo magnético final al valor del flujo magnético inicial. Entonces, un sentido de corriente que va a generar esas líneas de campo magnético que estén dando vueltas alrededor del conductor sería este nomás. Este sería el sentido de la corriente inducida. Está claro esa consideración que estoy realizando y este sentido coincide con el sentido que hemos calculado. Este sentido es el mismo que este y el que hemos determinado. Espero que con ese último ejercicio, ese último análisis que hemos realizado,
se entienda el uso del producto vectorial velocidad cruz campo magnético para determinar el sentido de la corriente inducida y la aplicación de la ley de Lenz, ¿no? Que indica que la corriente inducida es tal que trata de mantener siempre el flujo magnético inicial. Voy a dejarles con esa pantalla por un minuto aproximadamente. Y mientras copian, voy a aceptar sus preguntas y sus consultas. Preguntas. Les voy a dar aproximadamente un minuto para completar sus apuntes. Y si no, pueden tomarle una captura a la pantalla y posteriormente completan sus apuntes. No hay problema, ¿no? Si quieren seguir la clase paso a paso. Inge, disculpe. ¿Sí? La dirección del campo magnético inducido lo ha determinado según la corriente inducida, ¿no? Con el anterior ejercicio. ¿O estoy mal, Inge? En el último caso, en la última gráfica. Sí. Aquí en la gráfica, aquí, ¿no? En esta gráfica final. Sí, Inge. En esa parte, no. Solo lo he determinado considerando la ley de Lenz, siguiendo el siguiente procedimiento, por si acaso. Nuevamente voy a reiterar, espero que quede claro. Miren, acá ya no he utilizado el sentido, supuestamente no sé cuál es el sentido de la corriente inducida. ¿Ya? Perdón. Qué mal. Supuestamente, inicialmente, no sé cuál es el sentido de la corriente inducida. Entonces, la barrita se mueve acá de A a B. Se está moviendo de este punto a este punto. Entonces, cuando se mueve de A a B, el área inicial era área 1. El área final ahora para el área final vamos a considerar el área 2 más, ¿no? Área inicial era igual a área 1, área final va a ser igual a área 1 más área 2, ¿no? Entonces está variando el área, ¿no? Se está moviendo mi espira de A a B, perdón, mi basita de A a B. Y hemos observado que existe un incremento de flujo. El flujo magnético inicial era 6 líneas, el flujo magnético final es proporcional a 10 líneas, según la gráfica que estoy observando. Entonces, flujo magnético final es mayor al flujo magnético inicial. Entonces, la corriente inducida tiene que ser tal que tiene que tratar de mantener el flujo magnético inicial. Entonces, tiene que tratar de reducir las nuevas líneas de campo magnético que están apareciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas líneas tienen que desaparecer, ¿no? Perdón. Esas líneas deberían desaparecer para mantener 6 líneas iniciales. ¿Eso cómo va a realizarse físicamente? Va a generar vectores opuestos a esas líneas de campo magnético que están saliendo. Entonces, para que ocurra eso, entonces acá voy a volver a poner esas mis 4 líneas. El sentido de la corriente inducida tiene que ser esta. Corriente inducida tiene que tener este sentido, de tal forma que genere líneas de campo magnético que anulen. Aquí una y otra, así, ¿no? Y aquí también otra. En este lado va a estar entrando, de tal forma que anulen esas 4 líneas que han aparecido. Entonces, hacia este lado van a estar saliendo. El sentido del campo magnético inducido. Así interpreto la ley de Lenz. Esa corriente inducida va a tener, si está yendo hacia abajo, a ver, apliquen la regla del pulgar derecho,
pulgar derecho apunten hacia abajo, entonces el campo magnético alrededor de ese conductor estaría dando vueltas de esa forma. Entonces, aplicando la ley de Lenz, que indica que el sentido de la corriente inducida es tal que trata de mantener el flujo magnético inicial, determino ese sentido de corriente inducida. Pero ustedes, estoy ya demostrando que este producto vectorial, velocidad cruz campo magnético, también me da la dirección de la corriente inducida, como pueden observar. Aquí está velocidad, campo magnético. Ese producto vectorial está dirigido hacia abajo. Y aquí he anotado el sentido de la corriente inducida hacia abajo. Y la polaridad en esa barra de la fuerza electromotriz, más abajo y negativo arriba. Acá estoy haciendo un análisis alternativo para determinar el sentido de la corriente inducida. ¿Está claro? Sí, está claro, Inge. Gracias. Ya. Entonces, vamos a pasar al siguiente inciso. El inciso C dice, pasando al siguiente inciso, inciso C. Si la barra, calcular la fuerza electromotriz en esta barra conductora, si la barra se desliza con una velocidad de 20 metros por segundo, esta es la velocidad, y el campo magnético es función del tiempo, dada por esa ecuación. Entonces analizamos y decimos, el área va a ser variable y campo magnético es función del tiempo. Entonces, en este caso, no tenemos ni área constante ni campo magnético constante. Entonces, esto pertenece al tercer caso. Entonces, acá yo voy a anotar. Entonces, estamos en el tercer caso. Para el tercer caso, la fuerza electromotriz tengo que calcularlo con la definición inicial. Menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Si ustedes no pueden identificar claramente si tienen fuerza electromotriz estática o cinética, se recomienda utilizar este tercer caso. Siempre va a funcionar, ¿ya? Entonces, diríamos a continuación, vamos a calcular el flujo magnético. Para este caso, tendríamos acá la velocidad, en este sentido, velocidad integral, vamos a decir, flujo magnético va a ser igual a integral alrededor de la superficie en la cual está la espira de campo magnético escalarmente ds. Entonces, en esta ecuación voy a escribir de esta forma con fines didácticos. Primero voy a eliminar el producto escalar. Esto va a ser igual a integral de el campo magnético sería B por un producto, perdón, multiplicado por un vector unitario K, tal como está, tiene un módulo igual a B y el vector unitario K. Escalarmente ds sería dx por dy en K también, tal que K escalarmente K va a ser igual a 1. Por si acaso, esta operación frecuentemente se realiza mentalmente. Su auxiliar lo va a realizar mentalmente. Va a pasar de esta primera ecuación a esta segunda ecuación directamente. Flujo magnético va a ser igual a integral doble de B por dx por dy. Conforme vayan ustedes operando y realizando ejercicios, directamente de esta ecuación a esta ecuación van a llegar, ¿no? No van a pasar por la parte del producto escalar, interpretando el sentido del vector. Y entonces esa parte lo van a resolver mentalmente. Entonces en esta ecuación tendríamos que reemplazar el campo magnético B
y integrar, ¿no? Entonces vamos a decir, esto va a ser igual a integral. En en X voy a integrar desde 0 hasta 0,06. Integral en Y voy a integrar desde 0 hasta Y, porque se va a ir moviendo en dirección de Y. Supuestamente se mueve desde el origen. Y reemplazo el valor del campo magnético, es 4 por 10 a la menos 3 cos Y por d de X, d de Y. Entonces, en esa función voy a integrar respecto de X y respecto de Y. Entonces sigo anotando. Por ser la primera vez lo voy a resolver paso a paso. Acá diríamos integral en X igual a 0 hasta 0,06 de dx. Distribuyo la integral, separo, perdón, los términos de la integral en Y y en X. En Y sería igual a 0 hasta Y de 4 por 10 a la menos 3 coseno de 10 a la 6 t menos Y d de Y. Entonces, el flujo magnético, vale, acá vamos a tener, esta integral va a ser igual a 0,06. Entonces tendríamos acá 6 por 10 a la menos 2. Después 4 por 10 a la menos 3 es constante, sale de esa integral. Entonces, y la integral es en Y. Entonces vamos a decir integral de coseno, seno de 10 a la 6t menos Y multiplicado por menos 1, debido a que a Y multiplica, es menos Y, multiplica menos 1, evaluado entre 0 y Y. Esos serían los límites de integración para el cálculo del flujo magnético. Entonces, flujo magnético, evaluando, vamos a decir, va a ser igual a 6 por 4, 24 por 10 a la menos 5, multiplicado por seno de, voy a evaluar esa función, el signo negativo lo voy a anotar acá, menos seno de 10 a la 6t menos Y menos seno de 10 a la 6t. Entonces, esa sería la evaluación de esa función seno en los límites 0 y Y. A continuación, esta función tendría que, para calcular la fuerza electromotriz, voy a aplicar esta ecuación, ¿no? La ley de Faraday. Fuerza electromotriz va a ser igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Por lo tanto, la fuerza electromotriz sería igual a menos con menos, positivo, 24 por 10 a la menos 5, por derivada de esos dos términos respecto del tiempo. Entonces, derivando el primer término, diríamos coseno de 10 a la 6t menos Y, por la regla de la cadena, derivada del argumento. Aquí tendríamos 10 a la 6 menos derivada de Y respecto del tiempo, así tendría que ser, porque Y va cambiando en el tiempo. Voy a completar acá la función, menos 10 a la 6 coseno de 10 a la 6t. Entonces acá voy a cesar corchetes y aquí voy a decir estos son corchetes. Entonces, esa sería la fuerza, el valor de la fuerza electromotriz.
Voy a anotarlo en una sola línea, pero además voy a indicar lo siguiente. Acá, derivada de y respecto del tiempo es igual a la velocidad, porque la base se mueve en dirección del eje y esto sería igual a 20 metros por segundo, o 20 nomás, ¿no? Entonces, vamos a escribir el resultado y vamos a decir la fuerza electromotriz va a ser igual podría distribuir ese término, lo voy a dejar de esa forma, voy a anotar así nada más, 24 por 10 a la menos 5 multiplicado por coseno de 10 a la 6t menos y por 10 a la 6 menos 20 menos 10 a la 6 coseno de 10 a la 6t. Esa sería la ecuación para calcular la fuerza electromotriz. Entonces, ese sería el caso en el cual el área es variable y el campo magnético es variable en el tiempo. Voy a dejarles con esa pantalla, con esa imagen, durante un minuto para que tomen sus apuntes, pero si tienen alguna consulta podemos aclarar. Inge, ¿por qué era la velocidad del derivado de y sobre el derivado de t? Porque la base se mueve en dirección de y, ¿no? Como se mueve en la dirección de y, está variando en ese sentido, ¿no? Y esa velocidad es constante, ¿no? Como saben, delta de y, desplazamiento, por intervalo de tiempo es igual a la velocidad. Existe desplazamiento en dirección del eje y. Ok, gracias. Entonces voy a dejarles con esa pantalla por un minuto aproximadamente y posteriormente vamos a considerar más ejemplos. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, Inge. Ya. Entonces, por si acaso, pueden tomarle una captura, para los que no han terminado de tomar sus apuntes. Posteriormente completan sus apuntes, ¿ya? Entonces, continuamos. Vamos a plantear un nuevo ejemplo. Vamos a considerar unos 3 ejemplos o 2 ejemplos clásicos, posteriormente algunos ejemplos tal vez tipo examen, ¿ya? Entonces decimos ejemplo 2. Calcular la fuerza electromotriz en la base que se muestra en la gráfica. Y tenemos, por si acaso acá, una base
que se mueve en forma vertical hacia arriba con una velocidad v y tiene una longitud L, esta vasita. Y está separada de un conductor vertical también, una distancia A. Y ese conductor transporta una corriente I. Entonces me piden calcular la fuerza electromotriz inducida en la base. Ahora, acá la primera pregunta sería, ¿dónde está el campo magnético? No muestran en primera instancia líneas de campo magnético. La base se está moviendo en una región de campo magnético generado por esta corriente, la corriente I. Entonces, en primera instancia no se observa ese detalle, pero ustedes tienen que considerar que esa base se mueve en una región de campo magnético. Esa región de campo magnético es la región de campo magnético generado por esa corriente I. Entonces voy a proceder una vez que hemos contextualizado a la solución de este problema. Entonces vamos a decir solución. Lo primero que tenemos que verificar es qué tipo de campo magnético tenemos y qué tipo de fuerza electromotriz vamos a obtener. Vamos a decir que el campo magnético va a ser constante en la región que se mueve la basita y vamos a considerar que acá no se puede identificar bien cómo es el área. El área va a ser constante, el área va a ser variable, pero no se puede observar claramente, en este caso, esa área variable. Solo tenemos un conductor que se está moviendo, ¿no? De abajo hacia allí. Y el área variable no se puede observar, pero tenemos que recordar o hacer un recuerdo y relacionar este ejemplo con la basita deslizante que teníamos hace un momento. Entonces, recuerden que hemos calculado la fuerza electromotriz en el segmento de la base nomás que se mueve. Entonces, nosotros nos podíamos hacer una idea para observar cómo varía el área, suponiendo que aquí tenemos dos rieles, ¿no? Así, ese es riel y este es el área, ¿no? Y conforme se va moviendo ese conductor, esa área va a ir cambiando. Entonces, vamos a decir, el área, para ese caso, sería variable y queremos calcular la fuerza electromotriz en esa basita. Por lo tanto, vamos a calcular el procedimiento de fuerza electromotriz cinética. Si existe movimiento y no pueden identificar claramente si el área varía o no, entonces aplican la ecuación de fuerza electromotriz cinética. En este caso hay movimiento, cinética de movimiento, ¿no? Entonces, aplicando la ecuación de fuerza electromotriz cinética, el procedimiento sería el siguiente. Vamos a decir, fuerza electromotriz cinética, vamos a ir avanzando un poco, va a ser igual a integral alrededor del conductor que se mueve de longitud L, de velocidad vectorialmente campo magnético, escalarmente de L. Así lo vamos a aplicar. Recuerden que aquí en un principio era una integral cerrada alrededor de una curva C, pero como hemos podido observar hace un momento, el segmento del conductor que no se mueve, de la espira que no se mueve, del circuito cerrado, no se considera. Entonces solo hay que considerar el segmento de la parte que se mueve del conductor. Entonces solo va a ser alrededor de L. Ahora, se recomienda siempre considerar un sistema de coordenadas. Para ello, para aplicar esta ecuación, vamos a copiar mi gráfica, pero antes voy a definir un sistema de coordenadas. En el cual voy a colocar mi gráfica. Entonces estoy definiendo un sistema de coordenadas X, Y. Y voy a pegar en este punto. Mi gráfica lo voy a colocar así.
de tal forma que la cociente coincida con el eje y voy a ubicar mi problema en ese sistema de coordenadas para poder determinar los campos magnéticos. El campo magnético a una distancia X del conductor va a estar dado por la siguiente ecuación. ¿Recuerdan? Al aplicar la ley de Ampère, B va a ser igual a, para un conductor de longitud infinita, aquí no me dicen nada acerca del conductor, entonces supongo que es de longitud infinita, esto va a ser igual a mu sub 0 por cociente I dividido entre 2pi por X. En dirección del eje X voy a ir midiendo el campo magnético, ¿no?, alrededor del conductor. Esto, entonces, por mi regla de la mano derecha, si quiero determinarlo en forma vectorial, esto sería multiplicado por K del pulgar derecho. En ese lado, aquí va a estar saliendo el campo magnético, ¿no?, y en este lado va a estar entrando, ¿no?, por si acaso. Entonces, ese campo magnético vectorialmente estaría dado por esa ecuación. Muchas veces solo se considera el módulo. Por ser nuestros primeros ejemplos, lo estoy resolviendo a detalle. Ahora, para determinar el sentido de la corriente inducida, utilizo la regla, la regla del producto vectorial. Entonces, voy a trazar 3 ejes ortogonales y sobre estos 3 ejes voy a colocar mis vectores, ¿no? El vector velocidad está en este sentido, velocidad, campo magnético está saliendo, como lo he podido observar, velocidad cruz campo magnético tendría este sentido. Velocidad cruz campo magnético. Este es el sentido de la corriente inducida. Entonces, la corriente inducida tendría este sentido. Ese sería el sentido de la corriente inducida. Y la polaridad de la fuerza electromotriz sería más, menos, ¿no?, la fuerza electromotriz. Entonces, ya he determinado la polaridad, ahora voy a determinar el módulo de la fuerza electromotriz nomás, ¿no?, y voy a integrar en el sentido de la corriente inducida, ¿ya? Entonces, voy a integrar de la siguiente forma, voy a escribir mi ecuación y voy a decir, fuerza electromotriz, entonces va a ser igual a integral alrededor del conductor, el segmento que se mueve, calcularía el producto vectorial velocidad cruz campo magnético, y nuevamente acá aclaro, en mi conductor, voy a dibujar, este va a ser mi conductor, en mi conductor el segmento DL va a ser un trocito dentro del conductor, va a tener el mismo sentido que la corriente inducida. DL va a ser esta, va a tener un módulo igual a DL y va a estar en dirección de I. Ese sería DL, ¿no? De tal forma que, como el producto vectorial velocidad cruz campo magnético está en dirección de I también, entonces el producto escalar de este producto escalar va a ser el producto de los módulos nada más, ¿no? Entonces, pero por ser la primera vez voy a anotar todavía, velocidad cruz campo magnético sería módulo del primer vector, módulo del segundo vector, seno de 90 grados en dirección de I, escalarmente DL en I. Entonces, I escalarmente I va a ser igual a 1, y aquí tendríamos integral alrededor de L, velocidad campo magnético de L, nada más, ¿no? Y aquí se emplazó los valores. Fuerza electromotriz, entonces va a ser igual a integral alrededor de L, velocidad es constante, campo magnético está dado por mu sub 0 I dividido entre 2pi por X, además DL, el conductor está en dirección de X, entonces aquí va a ser dx. Entonces anotaríamos dx, ¿no? Entonces, en esta integral sacamos las constantes, mu sub 0 y velocidad dividido entre 2pi, sería integral, anotaremos por ser la primera vez, 1 sobre x dx, de tal forma evaluado entre, ahora esto tengo que evaluar
entre A más L, en dirección de la corriente inducida, solo en el segmento del conductor que se mueve, sería de A más L. Por lo tanto, la fuerza electromotriz va a ser igual a mu sub 0 y velocidad 2pi por logaritmo neperiano evaluado entre esos dos límites, A más L dividido entre A. Y esa sería la solución a ese problema que, como pueden revisar, se consideró en muchos exámenes en la materia, ¿no? Entonces, ese sería el módulo de la fuerza electromotriz y la polaridad en la gráfica lo anotamos, ¿no? Ese sería el sentido, la polaridad, el sentido de la corriente inducida y el módulo de la fuerza electromotriz. Voy a dejarles con esta pantalla para que puedan copiar y si tienen alguna consulta, aclaramos sus consultas. Ingeniero, perdón. ¿Sí? Eh, sí, se había dicho que, bueno, en anteriores clases había relacionado que el campo eléctrico es igual al producto vectorial de B por B, o no, El o B por B. ¿El campo magnético? El campo eléctrico, mejor dicho. B Ah, por ya. E. Sí, a ver, sí. Sí. La ecuación de Maxwell, la ecuación de Faraday se puede escribir de la siguiente forma, ¿no ve? Fuerza electromotriz es igual a circulación del campo eléctrico escalarmente de L, y esto era igual a menos derivada respecto del tiempo del flujo magnético, ¿no? Y en esta Sí. ecuación, en la primera parte, habíamos dicho, este campo eléctrico es igual a velocidad cruz campo magnético. Eso es lo que habíamos Sí. afirmado. ¿De dónde obtenemos esta relación? Decimos la fuerza eléctrica que genera el movimiento de las partículas de carga dentro del conductor es igual a la fuerza magnética. Entonces, fuerza eléctrica vector es igual a fuerza magnética. Fuerza eléctrica se define como Q por E y fuerza magnética Q por velocidad cruz campo magnético. De esta ecuación, el campo eléctrico E sería igual a velocidad cruz campo magnético. Ese campo eléctrico genera la fuerza, el movimiento, ¿no?, de las partículas de carga. Entonces, ese campo eléctrico E sería igual a velocidad cruz campo magnético. Así hemos relacionado para obtener esta ecuación de fuerza electromotriz cinética. ¿Cuál es su consulta? Sí, cuando hemos aplicado la ley de, o sea, la P para la fórmula y, y el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético sale la velocidad de la corriente inducida y el sentido sale de negativo hacia positivo, ¿no? Entonces, en este caso, pero el campo Ya, eléctrico habíamos dicho acá que pero perdón, ingeniero, pero el campo eléctrico sale del positivo hacia el negativo. Entonces, si yo o quisiera sea, hemos indicado que el producto vectorial velocidad cruz campo magnético me da la dirección de la corriente inducida. ¿Sería negativo? Solo el sentido solo se lo toma, no de una manera ¿Cuál sería su pregunta? escalar. A ver, una vez Solo, más. me he confundido en la parte de que para hallar el sentido del campo eléctrico sería de positivo al negativo, ¿verdad? En la barra. Pero
haciendo el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético sería al otro lado por el sentido de la corriente inducida. Aquí está de acuerdo con este análisis de esta parte. A ver, le estoy Sí, marcando he determinado el sentido del producto vectorial, no se puede observar ahí en sus pantallas, no entiendo por qué, existe un retardo, algo ha pasado con el internet, pero estoy en esa gráfica que estoy señalando, en ese producto vectorial, ¿está de acuerdo con ese producto vectorial? Creo que ya me respondí, ingeniero. Creo que eso lo toma solo para ya el sentido, ¿no? ¿Verdad? Pero no para el sentido del campo eléctrico, ¿verdad? Es que acá no nos interesa el campo eléctrico. Solo necesitamos el cálculo del producto vectorial velocidad cruz campo magnético para determinar el sentido de la corriente inducida y la polaridad de la fuerza electromotriz inducida. En estos cálculos casi nos olvidamos del campo eléctrico, ¿no? Solo para determinar la ecuación de la fuerza electromotriz, donde cinética, para deducir esa ecuación hemos considerado el sentido del campo eléctrico. Les recomiendo que no consideren el sentido del campo eléctrico, ¿no? El sentido del campo eléctrico va a ser el mismo que el de la corriente inducida, si observa, pero no se hace ese cálculo frecuentemente, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. ¿Puedo pasar a al siguiente ejemplo? ¿Puedo continuar? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Gerson. Vamos a plantear este ejemplo 3, calcular la fuerza electromotriz en esa espira. Es una espira de lados A por H y se mueve con una velocidad horizontal V, de izquierda a derecha. Y también tenemos una corriente, un conductor que transporta una corriente I para generar la región de campo magnético. Entonces, acá la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de fuerza electromotriz vamos a obtener? ¿Fuerza electromotriz cinética o fuerza electromotriz estática? Entonces diríamos, en primera instancia, vamos a ver cómo va a ser el campo magnético, ¿no? Campo magnético B, conforme se va moviendo ahora la espira de izquierda a derecha, va a ir variando en función de X. Recuerden, lejos del conductor tiende a infinito. Entonces el campo magnético va a ser acá, función del tiempo. Y el área, si bien el área del circuito es constante, pero se mueve, ¿no? Esos conductores se van a mover. Entonces vamos a considerar un área variable. El área no es variable, pero se mueve, ¿no? Así le vamos a poner área constante, pero existe movimiento, ¿no? Entonces, lo que acá podemos indicar es que no podemos identificar claramente, ¿no?, si es fuerza electromotriz estática, fuerza electromotriz cinética. Entonces, para estos casos, se recomienda aplicar la definición general, ¿no? Entonces, utilizar la siguiente ecuación para la fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz va a ser igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. El enunciado de la ley de Faraday inicial. Entonces, para esto voy a definir un sistema de coordenadas y voy a colocar y hasta mi espira en ese sistema de coordenadas y voy a calcular primero el flujo magnético. Posteriormente voy a calcular la derivada del flujo respecto del tiempo. Para ello, definimos un sistema de coordenadas. Este va a ser mi eje X, mi eje Y,
perdón, y acá voy a tener el eje X. Estoy definiendo un sistema de coordenadas X, Y, y voy a copiar la figura de mi problema y lo voy a colocar en ese sistema de coordenadas. De la siguiente forma. Voy a hacer coincidir el eje vertical con el conductor y el eje horizontal con la base de ese rectángulo que forma la espira que se mueve, una espira rectangular, ¿no? Entonces, para este caso voy a calcular el flujo magnético. Sé que el campo magnético es función de X. Ahora, como está en dirección del eje X, B va a ser igual a, por la ley de Ampère, mu sub 0 por I dividido entre 2pi por X. Para un conductor que transporta una corriente I de longitud infinita, estaría dado por esa ecuación. Entonces, ahora voy a calcular el flujo magnético. Voy a decir flujo magnético, entonces va a ser igual a integral doble alrededor de la superficie que encierra el circuito de B escalarmente ds. Entonces acá B y ds van a ser paralelos, entonces esta ecuación, y ya me voy a olvidar de la parte vectorial, porque no quiero anotar otra vez, o sea, el vector unitario que da la dirección de B sería K, y para S también sería K, entonces K escalarmente K va a ser igual a 1, ya no voy a anotar esos datos, entonces voy a poner directamente integral doble de B, el módulo de B sería igual a, anotaremos por ser la primera vez, las primeras veces, B por dx dy, módulo del vector campo magnético, y módulo de ds, que sería dx por dy. Aquí esto es dy. Voy a reemplazar el valor del campo magnético y separar esa integral, ¿no? Aquí aprovecharé, una vez más anotaré, luego voy a separar. B es igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por X por dx dy. Entonces, separo los términos de esa integral, voy a decir flujo magnético, por lo tanto va a ser igual a integral en X. En X voy a integrar desde R hasta R más A. Y acá voy a anotar 1 sobre X, nada más sería, pero entonces acá, los términos constantes antes voy a sacar. Entonces los términos constantes serían mu sub 0 por I dividido entre 2pi, constante. Aquí tendría 1 sobre X de dx. Y en Y diríamos integral en Y igual a 0 hasta H de d de Y. Entonces, en esa integral, integral de d de Y sería igual a H, acá. Y la integral de 1 sobre X sería logaritmo neperiano de X, ¿no? Por lo tanto, el flujo magnético sería igual a términos constantes, mu sub 0 por I, y acá voy a anotar ya H, 2pi, por logaritmo neperiano evaluado, logaritmo neperiano de X evaluado entre R más A y R. Entonces, tendríamos R más A dividido entre E. Esa sería la ecuación para calcular el flujo magnético, pero no me interesa calcular el flujo magnético, sino la fuerza electromotriz. Por lo tanto, diríamos fuerza electromotriz va a ser igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. En esta ecuación, los términos que van a ser función del tiempo, el único término que va a ser función del tiempo va a ser R, porque R se va a ir moviendo, ¿no? Entonces acá voy a anotar, aquí R es función del tiempo.
Por lo tanto, derivando, vamos a decir, entonces fuerza electromotriz va a ser igual a menos mu sub 0 por I por H dividido entre 2pi por aquí diríamos R sobre R más A por derivada, ¿no? Derivada del argumento. La derivada de ese argumento sería igual a R cuadrado por derivada del numerador, 1 por R, menos la derivada del denominador, que sería 1 por R menos A. Sería, ¿no? Perdón, R más A. Por derivada de R respecto del tiempo, ¿no? Derivada de R respecto del tiempo. Esa sería la expresión. Y de ahí despejaríamos nuestra solución, ¿no? Simplificando esos términos, vamos a obtener nuestra respuesta, ¿no? Entonces, acá simplificamos. R menos R, quedaría menos A, con este menos del inicio de la ecuación tendríamos más A, tal que la fuerza electromotriz sería igual a positivo mu sub 0 por I por H por R por B, perdón, derivada de R respecto del tiempo sería velocidad, por velocidad, acá vamos a anotar, dividido entre este R cuadrado con esta R se simplificaría de tal forma que tenemos 2pi por R más A dividido entre R. Y esa sería la ecuación que nos da la solución de la fuerza electromotriz. Entonces, ahí tendríamos la solución para ese ejemplo, donde calculamos la fuerza electromotriz desarrollada en esa espiral rectangular de lados A por H. Inge, disculpe. Una R está de más. Y que faltaría una A en el numerador. Sí, eso sí tienes razón. La A que me he olvidado, que se vuelve positivo, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner multiplicado por A. ¿Cuál R está de más? La del numerador. Sí. Ahora sí. Muchas gracias. Entonces esa sería la solución a ese problema, ¿no? Voy a dejarles con esa imagen por un minuto. Si tuvieran consultas, podemos aclarar alguna consulta, alguna pregunta que quieran realizar. Inge, disculpe, una consulta, por favor. No sé si podría volver a explicar algo rápido, porfa, a partir de donde dice que R es función del tiempo. Rápidamente diríamos lo siguiente, ¿no? En la gráfica acá, en la gráfica inicial del problema, existe retardo en
van a disculpar, en esa gráfica, esa espira de lados A y H se está moviendo con una velocidad B. Entonces, conforme se vaya moviendo, R va a ir cambiando, ¿no? R va a ir aumentando. Entonces, acá, en esta gráfica, R es función del tiempo. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, esa distancia R se va a ir modificando. Conforme se vaya moviendo, se vaya alejando del conductor, la espira con una velocidad B, esa R iría cambiando, va a ir aumentando. Es más, esa R iría aumentando y podemos, como se mueve con velocidad constante, R sería igual a, con la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, R sería igual a velocidad por tiempo. ¿Recuerdan? X es igual a velocidad por tiempo para la notación que utilizábamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Esto para movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, R, que sería X en este caso, se está moviendo en dirección de X, sería velocidad por tiempo. Entonces, esa R es función del tiempo, eso es lo que hemos indicado. Entonces, aquí hemos dicho, tenemos que derivar el flujo respecto del tiempo. ¿Por qué he identificado ahí que R es función del tiempo? Porque yo sé que los primeros términos, estos son constantes, y acá A también es constante, entonces tengo que derivar R, ¿no? Respecto de R tengo que derivar esa función. Entonces, he realizado la derivada respecto del tiempo del flujo magnético y R es la única variable que es función del tiempo. Posteriormente, solo he derivado respecto del tiempo y obtengo este resultado, ¿no? Ustedes pueden realizar la derivada considerando los procedimientos que deseen, ¿no? Que mejor dominen, ¿no? Hay una solución alternativa a esta respuesta, por si acaso, para este problema, es esta. Fuerza electromotriz no es alternativa, es la misma, ¿no? Va a ser igual a mu sub 0 por I, por H, por A. Velocidad se simplifica, se considera R igual a velocidad por tiempo. Entonces acá anotaría velocidad, lo voy a simplificar a continuación, 2pi por velocidad por tiempo más A por velocidad por tiempo. Entonces estos dos términos simplificaría, velocidad con velocidad, y me quedaría, perdón, ¿qué más? Me quedaría así nomás, ¿no? Entonces, si ven el solucionario de este ejemplo, van a ver también que la fuerza electromotriz en función del tiempo y la velocidad va a estar dado por esa ecuación. Velocidad sería igual a fuerza electromotriz sería igual a mu sub 0 por I, por el área de la espira, que sería H por A, dividido entre 2pi por velocidad por tiempo, más A, que es la base de ese rectángulo, por el tiempo. Esa sería la forma de la fuerza electromotriz, ¿no? La ecuación. ¿Está bien? ¿He aclarado su consulta? Sí, ingeniero, gracias. Ya. ¿Puedo pasar a la siguiente pregunta? Sí, Inge. Ya. Espero resolver, tenía planteado resolver unos 3 ejemplos más, parece que vamos a terminar acá, el auxiliar será el que continúe con los ejemplos. Entonces calcularemos este ejemplo más, ejemplo 4, calcular la fuerza electromotriz en esa espira giratoria. Para esa espira giratoria vamos a contextualizar y vamos a decir lo siguiente. Este sería el principio básico de un generador, ¿ya?
un generador donde vamos a aplicar potencia mecánica para obtener potencia eléctrica. La potencia mecánica lo vamos a aplicar al hacer dar vueltas, al hacer que esta espira tenga un movimiento y una velocidad W alrededor de ese eje. Ese es el eje de giro. Tenemos una espira en una región de campo magnético de área L por 2E. El área de esta espira, área, va a ser igual a L por 2R, por si acaso, ¿ya? Entonces, tenemos esa espira, se encuentra en una región de campo magnético. En la región de campo magnético se genera, como se genera en los generadores, por un electroimán, ¿no? Aquí tenemos un polo norte de un electroimán y un polo sur, ¿no? Y sabemos que las líneas de campo magnético siempre van a ir del polo norte al polo sur. Entonces, van a ser horizontales de derecha a izquierda, como se muestra en la gráfica, ¿ya? Entonces, vamos a decir que acá la forma más sencilla para calcular la fuerza electromotriz sería calcular la fuerza electromotriz considerando uno de los métodos, ¿no? Vamos a decir la más fácil. Uno de los métodos es determinar la fuerza electromotriz calculando la fuerza electromotriz cinética, porque existe movimiento, porque vamos a tener conductores que se mueven en esa región. Entonces vamos a plantear un método y vamos a decir lo siguiente. Entonces voy a aplicar la ecuación de fuerza electromotriz cinética y además voy a calcular la fuerza electromotriz cinética en los segmentos L de esa espira. En este segmento, primero, luego en este segmento. Entonces, y la fuerza electromotriz total va a ser la suma de las fuerzas electromotrices generadas en esos dos segmentos, porque van a generar corrientes inducidas en el mismo sentido, ¿ya? Entonces, para la base de arriba podemos realizar el cálculo y vamos a indicar que va a tener el mismo valor de fuerza electromotriz en la base inferior, ¿ya? Entonces, en el conductor de longitud L en la parte inferior. Entonces, para la parte superior, vamos a calcular la fuerza electromotriz. Vamos a decir lo siguiente. Con fines didácticos vamos a considerar una vista frontal de las líneas de campo magnético y la espira y el movimiento de la espira. Entonces acá supuestamente tenemos de esta forma visto de frente, voy a tener el conductor superior, lo voy a dibujar de la siguiente forma, el conductor de arriba en esa posición, aquí está, y el conductor de abajo va a estar en esa posición. Están un poco inclinados con fines didácticos. Y estaría dando vueltas acá mi espira, así, ¿no? Con una velocidad W, velocidad angular. Está girando en sentido antihorario, vamos a decir, ¿no? Visto de frente. Y solo estoy viendo la trayectoria circular que describen las basitas L de abajo y de la parte inferior, ¿no? Entonces, ahora en estas basitas tengo que identificar los vectores campo magnético y el vector tangencial, velocidad tangencial, para aplicar la ecuación de fuerza electromotriz cinética. ¿Recuerdan? Fuerza electromotriz cinética era igual a circulación alrededor de la longitud del conductor que se mueve, de velocidad cruz campo magnético, escalarmente dl. Entonces, para evaluar esta integral necesito identificar los vectores velocidad, campo magnético y dl. Entonces, en la parte superior, como se está moviendo en sentido antihorario, la velocidad tangencial va a estar en esa dirección y ese sentido. En la parte inferior tendría esta dirección y este sentido. Y pues lo anotaremos, velocidad tangencial.
Y esa velocidad tangencial en la parte superior va a estar formando un ángulo θ con la línea de acción del campo magnético. Entonces voy a dibujar entonces un poco más largo. Sí, más o menos estoy alargando de adrede. Este sería velocidad tangencial formando un ángulo θ con la línea de acción del campo magnético. Entonces ya no forma un ángulo de 90 grados como sucedía en los casos anteriores. Entonces al aplicar esta ecuación para calcular la fuerza electromotriz, además podemos indicar lo siguiente. Puedo determinar el sentido del producto vectorial acá. Entonces, tratando de determinar velocidad cruz campo magnético, digo, velocidad cruz campo magnético, velocidad y campo magnético están en el plano de la pantalla que están observando ustedes. Entonces, ese producto vectorial generaría un vector que va a estar saliendo del plano de la pizarra. Entonces acá tendríamos una corriente inducida I que va a estar saliendo del plano de la pantalla que ustedes están observando. Para el conductor que está en la parte inferior, esa corriente inducida estaría entrando porque la velocidad ha cambiado de sentido. Entonces aquí inducida sería de esa forma. Voy a señalar con una flecha y inducida. Si consideramos la gráfica inicial, el sentido de la corriente inducida, entonces para el conductor superior está saliendo, entonces esta sería, perdón, este sería el sentido de la corriente I inducida en la parte superior y en la parte inferior este sería el sentido. Eso es a lo que estoy haciendo referencia. De tal forma que la polaridad de la fuerza electromotriz inducida en los terminales de esa espira sería más menos, voy a utilizar otro color, más menos fuerza electromotriz. Positivo en el conductor superior y negativo en el conductor inferior. Aquí estoy anotando la fuerza electromotriz, por si acaso. Entonces, porque siempre va a salir de la polaridad positiva a la corriente y va a ingresar en la polaridad negativa. Por eso, positivo-negativo. Entonces, esas serían las corrientes inducidas en el terminal superior y en el conductor superior y el conductor inferior. Entonces, como pueden observar, los sentidos de esas corrientes, de esas fuerzas electromotrices se van a sumar, ¿no? Las corrientes se suman, entonces las fuerzas electromotrices se van a sumar también, porque las fuerzas electromotrices en la barrita tendrían estas polaridades, perdón, en los conductores. Aquí tendríamos más menos y aquí arriba más menos. Esas fuerzas electromotrices en ese camino cerrado se van a sumar. Por eso voy a calcular solo la fuerza electromotriz en el conductor superior. Entonces, aclarando ese aspecto, decimos fuerza electromotriz. Entonces, en uno de los conductores, voy a llamarlo el conductor superior L1, y le voy a llamar fuerza electromotriz 1. Entonces, fuerza electromotriz 1 va a ser igual a integral de velocidad cruz campo magnético alrededor de L, ¿no? Del conductor, velocidad módulo del primer vector, módulo del segundo vector, seno de el ángulo que forman ambos vectores, θ, ahora, y la dirección de este vector es en la dirección de la corriente inducida, por lo tanto, el elemento dl también va a estar en la dirección de la corriente inducida. Entonces acá, para aclarar ese aspecto, tal vez puedo copiarme este segmento del conductor. Voy a copiarme, ¿cómo copiamos? Copiar. Por si acaso, quemar. La espirita sería esta. Solo para aclarar, estoy realizando esta gráfica.
esta es la espira. Entonces, en esta espira lo que estamos indicando es lo siguiente. Voy a integrar en este sentido mi elemento DL, acá en el trozo del conductor, va a ser este. Va a tener el mismo sentido que la corriente inducida. Entonces va a ir de adentro hacia afuera. Pero en mi gráfica no se nota muy claramente, entonces voy a dibujar un poquito más grande. Ese es el elemento DL. DL es de adentro hacia afuera. Entonces acá diría, como este vector va a tener el mismo sentido que DL, aquí lo voy a multiplicar por DL nomás. Este producto escalar tendría el mismo vector unitario. Entonces, a continuación, voy a evaluar esa integral y calcularía la fuerza electromotriz, ¿no? Entonces, el campo magnético es constante, fuerza electromotriz 1 va a ser igual a velocidad constante, campo magnético constante, seno de tita, integral de dl alrededor de L. Y esto sería igual a la longitud del conductor. Entonces, de tal forma que la fuerza electromotriz 1 sería igual a velocidad campo magnético L por seno de tita. Como la fuerza electromotriz total es la suma de fuerza electromotriz en el conductor inferior y en el conductor superior, entonces fuerza electromotriz va a ser igual a 2 veces fuerza electromotriz 1. Y esto sería igual a 2 veces velocidad, campo magnético, L por seno de tita. Frecuentemente esta ecuación se escribe de la siguiente forma en sus solucionarios. 2 por velocidad angular es, velocidad tangencial es velocidad angular por R, por campo magnético, por L, seno de tita, ordenando, vamos a tener velocidad angular por 2R, por L, por campo magnético, seno de tita. Este producto es el área de la espira, entonces fuerza electromotriz va a ser igual a W área campo magnético seno de tita, pero tita es igual para movimiento circular uniforme W por T. Entonces acá se anota W por T. Y esa sería la solución para este ejemplo. Fuerza electromotriz igual a W por A por B por seno de W. Esa ecuación van a encontrar para una espira de lados de área L por 2R. Pero podemos plantear un método alternativo, un procedimiento alternativo que tal vez ustedes puedan comprender mejor, solo para que puedan revisar. Les voy a anotar, voy a decir otro método. Digamos que no me he podido dar cuenta si es fuerza electromotriz cinética o estática. Entonces voy a utilizar la definición general. Para eso voy a calcular el flujo magnético. Entonces voy a suponer que estoy viendo mi espira desde este lado, ¿ya? Estoy observando mi espira desde este lado, así lo voy a dibujar. ¿Sí? Para esta gráfica que voy a realizar acá, líneas de campo magnético están entrando y mi espira tendría la siguiente forma. Pues voy a dibujar rápidamente, primero mi espira. Y las líneas de campo magnético de color rojo están entrando ahí. Así vamos a considerar.
línea de campo magnético, y el eje de esa espira era esta, ¿no? Voy a dibujar por si acaso, solo como para contextualizar, para que se ubiquen bien, y ahí la espira está girando, ¿no? Con una velocidad W, visto desde de frente, y la espira tiene lados L por R. No voy a anotarlo. Entonces, en este caso voy a calcular el flujo magnético. Entonces diríamos, para este otro método, fuerza electromotriz va a ser igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Entonces voy a calcular flujo magnético. Flujo magnético es integral doble de V escalarmente ds. Entonces, acá voy a operar y voy a decir, voy a tener un campo, este producto escalar, lo voy a evaluar de la siguiente forma: módulo del primer vector, módulo del segundo vector, que sería ds, dx por dy, si fuera el plano xy, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, coseno de θ. Este ángulo θ va a ir variando. Recuerden que va a ir girando, ¿no ven? Entonces, el campo magnético y el área van a ir cambiando el ángulo que forman ambos vectores, ¿no? Para este caso. Por lo tanto, ahí tengo que considerar el ángulo entre ambos vectores. Para eso voy a seguir operando, si eso es cierto. Entonces voy a decir flujo magnético va a ser igual a el campo magnético, no es función de X ni de Y, es constante, sale de la integral. Coseno de θ va a salir también de la integral. Entonces tendríamos integral doble de ds. Y esta integral doble de ds sería el área de la espira. Área. Tal forma que, acá vamos a decir, esto va a ser igual a campo magnético, área coseno de θ. Y sabemos que θ es igual a W por T. Entonces, acá reemplazamos ese valor, esto es W por T, para calcular la fuerza electromotriz, que sería igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Menos, con el signo menos se vuelve positivo, y aquí diríamos campo magnético, área W, seno de WT. Entonces, como pueden observar, esta respuesta es la misma que se obtiene con el procedimiento que se realizó para la fuerza electromotriz cinética. Si no pueden identificar qué tipo de fuerza electromotriz es, pueden utilizar siempre la definición inicial de la ley de Faraday. Fuerza electromotriz es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Entonces, como una forma de verificar la veracidad de sus problemas, si es correcto con el procedimiento que están siguiendo, pueden resolver sus problemas por dos métodos, ¿no? Si es una fuerza electromotriz cinética, aplican fuerza electromotriz cinética y la definición de la ley de Faraday. Y siempre pueden utilizar este método para verificar sus resultados. Se les recomienda, ¿no?, realizar este procedimiento. Entonces, esperemos con estos ejemplos que hemos realizado, haber mostrado el uso de la ley de Faraday, la ley de Lenz y el cálculo del flujo magnético. Con el auxiliar seguro van a resolver más ejercicios. Vamos a terminar la clase de hoy con este ejercicio y a la siguiente semana, por favor, les ruego que revisen los conceptos de autoinductancia, e inductancia mutua, temas a desarrollar entre lunes y martes. Si tienen alguna consulta, puedo despejar sus dudas, y si no, nos vemos a la siguiente semana.
Hasta luego, Inge. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Jorge Luis. Señorita Nilsa, señorita